se utilizan cementos asfaltos modificados para garantizar la rigidez, apoyados sobre base granular de 15 a 30 centímetros sobre sus bases, respectivamente, y apoyados en el suelo de soporte o la rasante. Estos pavimentos delgados se recomienda su uso para vías terciarias, ¿sí? O vías con bajo tránsito, para parqueaderos, ¿sí? Y amerita pues un control estricto en sus procesos de construcción. Están los otros tratamientos que son tratamientos superficiales, que ya ustedes saben cómo son, que es gravilla mezclada con un ligante asfáltico, que pueden ser tratamientos superficiales simples, tratamientos superficiales dobles. Es una gravilla mezclada. Esa gravilla pues normalmente son arenas desde 10 milímetros, 13, 19 y 25 milímetros, y se suele utilizar como sellos o como riegos de ligas superficiales para mejorar las condiciones del pavimento. Dentro de las metodologías de diseño para pavimentos, ha habido también un contexto histórico. Los primeros tipos de pavimentos fueron los primeros tipos de métodos de diseño fueron los denominados métodos empíricos de diseño. Aquellos métodos empíricos de diseño se fundamentaban en construcción de tramos de experimentación viales, ¿sí? Entonces, dentro del contexto histórico, pues se hicieron grandes estudios y grandes ensayos viales con tramos grandísimos de experimentación. Dentro de ellos está, por ejemplo, el ensayo vial de la Ashto, en donde se hicieron unas pistas experimentales grandísimas. Se hicieron 6 pistas. Está el ensayo vial de Pensilvania, están otros ensayos viales de Maryland, entre otros, en donde se construían las diferentes pistas. Habían tramos en tangencia o rectos, donde se construían espesores de pavimentos, y habían tramos curvos también, donde se construían diferentes tipos de secciones de pavimentos, utilizando bases granulares sin estabilizar, utilizando secciones estabilizadas, y se hacía circular encima pues, vehículos que circularan al menos 1.000.000 de veces. Posteriormente, lloviera, hiciera sol, se iban los ingenieros y miraban qué sucedía en esos tramos, qué le ocurría a los pavimentos, si se dañaban o no. Si no se dañaban, pues estaba bien. Y si se dañaban, pues empezaban a cambiarle los espesores, a cambiarle la calidad de los materiales hasta obtener estructuras óptimas. Es decir, eran métodos de diseño de pavimentos empíricos basados en la observación, ¿ok? De una cuestión de prueba y error, básicamente. Estos tipos de pavimentos pues, son adecuados cuando se usan en rango de factores de diseños en los cuales la metodología fue implementada. ¿Ok? No acepta básicamente extrapolación porque son vigentes y útiles en ese tipo de materiales utilizados, en ese tipo de suelos, en esa climatología especial. Por eso la metodología de la ASTO se actualizó, por eso estos tipos de pavimentos se actualizaron con otros métodos más avanzados. Es decir, que hay cambios en materiales, en procesos constructivos, en el tráfico, y requiere pues continua experimentación para mantener esta metodología empírica de diseño de pavimentos vigente. Posteriormente, pues surgieron otros métodos para mejorar el empírico. Surgieron los métodos semiempíricos, también llamados métodos mecanísticos empíricos, que eran metodologías de diseño que se fundamentaban en teorías de esfuerzos y deformaciones con base en cálculos teóricos, los cuales pues se calibraban y se mejoraban con metodología empírica o con observaciones de prueba y error de ensayos viales de campo. ¿Okay? Ya posteriormente, en la década de los 70, 80, 90 y la década de los años 2000, surgen los nuevos métodos de diseño de pavimento, que son los métodos mecanísticos o métodos
racionales de pavimentos que se fundamentan básicamente a partir de cálculos teóricos únicamente. ¿Ok? Y ahí pues surge la nueva metodología de la ASTO, del 2002, ya es básicamente tendencia a ser mecanística, no completamente, pero ya es mecanística, y estos métodos mecanísticos racionales se ajustan más a las diferentes características físico-materiales de todos los diferentes tipos de materiales de todas las regiones, no explícitamente a ese tipo de material de esa zona donde se hizo el ensayo. Entonces, son los que están mandando la parada a nivel mundial en la metodología de diseño de pavimentos, que son los diseños de pavimentos avanzados o diseños de pavimentos racionales o mecanísticos. ¿Okay? La mayoría de los métodos de pavimentos tradicionales se fundamentan en la metodología empírica, que es la base de todos estos desarrollos que han surgido de métodos semiempíricos y métodos racionales. Entonces, hay una serie de criterios que debemos de considerar antes de iniciar cualquier diseño de pavimentos. Esos criterios que tenemos que tener muy bien claros antes de iniciar el diseño de pavimentos son los siguientes. Primero, pues debemos de saber cuál va a ser el tránsito que va a circular sobre el pavimento. ¿Ok? Debemos de saber cuáles son las cargas, cuál es el tránsito de diseño en sus dos diferentes metodologías. Le hago una pregunta. ¿Esta clase la están grabando? Sí, pues ya. Ahí se Sí, profe. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, este tránsito de diseño debemos de tenerlo ya determinado. Pueden ser en sus dos diferentes tipos de tránsito de diseño que ya ustedes conocen, sea por espectros de cargas, que se fundamentan en muestreo en campo, con pesajes y se agrupan en rangos de carga y se proyectan, o pueden ser con ejes de referencia, los llamados número acumulado de ejes de equivalentes de 8.2 toneladas, que es el básico, pero realmente pues los nuevos camiones pues, tienen cargas mucho más grandes y se han surgido nuevos ejes de referencia como 13 toneladas, 15 toneladas, 18 toneladas, etc. Pero son fundamentados en ejes de referencia eh, a partir de 8.2 toneladas. Y ustedes ya saben cómo se determina. Entonces, eso lo debemos de tener claro. El segundo aspecto es, debemos de conocer las condiciones de la capacidad de soporte del suelo donde vamos a apoyar la estructura del pavimento. Es decir, la subrasante donde vamos a colocar la estructura del pavimento. ¿Cuáles son los CBR de la zona del proyecto, de la vía donde vamos a construir el pavimento? ¿Cuáles son las diferentes zonas homogéneas? ¿Cuál es el CBR de diseño? ¿Cuál es el módulo resiliente de diseño? Entre otros. Ya ustedes saben cómo determinar esa variable. El tercer criterio, debemos de saber con qué materiales vamos a construir esa estructura de pavimento. ¿De dónde vamos a sacar los materiales granulares de bases, de subbases? ¿Dónde vamos a conseguir las mezclas asfálticas? ¿Qué canteras existen en la zona? Si esas canteras me sirven o no. ¿A qué distancia están esas canteras? ¿Se amerita utilizar materiales granulares sin estabilizar o materiales granulares estabilizados? Caso típico de que no encontremos materiales granulares en la zona y entonces sale más económico estabilizar esos materiales con algo, con cal, con cemento, etcétera, porque el costo de traer los materiales buenos de otra zona es mucho más costoso. Entonces debemos de saber de dónde vamos a obtener esos materiales, dónde vamos a comprar la planta de asfalto, a qué distancia queda la planta de asfalto, o si vamos a elaborar una planta de asfalto en la zona. Entonces, todas esas características de los materiales debemos de saberlas con claridad antes de iniciar el diseño del pavimento. 4. Debemos de identificar las condiciones climáticas de la zona del proyecto donde va a ir el pavimento, principalmente la temperatura media
anual ponderada de la zona del proyecto con factores de ponderación, obviamente en grados centígrados, con registros históricos al menos de 30 años. Debemos de saber esa variable. Y la otra variable que debemos de saber es la precipitación, evaluado pues en milímetros por año de la zona del proyecto. Para ello pues nos fundamentamos en los registros que realiza el IDEAM. Antes esos registros los vendían por año, costaban alrededor de 16.000, 17.000 pesos, pero ya hoy en día lo podemos encontrar de forma gratuita en las páginas del IDEAM. Debemos de conocer al menos las 3 estaciones hidropluviométricas más cercanas a la zona del proyecto y bajar esa información. Al menos debemos de conocer estas 2 principales variables. En proyectos mucho más grandes, tipo proyectos concesionados, proyectos de tránsito muy elevados, hay que analizar otros tipos de variables, como brillo solar, como nubosidades, etcétera. Pero las 2 principales, mínimo, que debemos de conocer son las temperaturas medias anuales ponderadas y las precipitaciones de la zona del proyecto. ¿Ok? Quinto, debemos de saber cuáles son las condiciones de drenajes de la vía que vamos a pavimentar. Normalmente en nuestra zona al menos hay que tener cruces de alcantarillas cada 100 metros. Esa es la recomendación que se da. Hay que determinar cuáles son las zonas inundables, mirar dónde están los cruces de los ríos, de las quebradas, de los arroyos, para ver la posibilidad de construir pontones o puentes o boscolver, etcétera. Entonces debemos de mirar cuáles son las condiciones de drenaje que vamos a colocarles o que necesita el pavimento, cómo vamos a construir las cunetas, dónde vamos a hacer el descole de las aguas de escorrentía del pavimento. Eso debemos de considerarlo dentro del diseño del pavimento. 6. Debemos de saber con claridad qué tipo de pavimento vamos a diseñar. Obviamente, evaluación desde el punto de vista óptimo, desde el punto de vista económico. Si es un pavimento flexible que vamos a diseñar, si es un pavimento rígido, si es un pavimento articulado, y obviamente por qué vamos a diseñar ese pavimento, fundamentado desde el punto de vista económico. 7. Debemos de saber cuáles son las normas que van a regir la construcción de ese pavimento y de los materiales de ese pavimento. Cómo van a ser los procesos constructivos, dónde voy a instalar el campamento del pavimento, dónde voy a instalar los materiales, cómo va a ser el proceso constructivo a medida que yo voy avanzando en la vía. ¿Sí? Debo ir mirando cuáles son las fincas, cuáles son los lotes que me pueden servir de acopio de material. Debo ir negociando eso con los dueños de esos predios para que me dejen colocar los materiales, si los voy a poner al lado de la vía, qué espacio tengo yo para copiar los materiales, por dónde voy a empezar. Si voy a empezar en la mitad, si voy a empezar al final, si voy a empezar al principio, cuántos frentes de trabajo voy a poner. ¿Sí? Y lo más importante, cuáles son las normas que voy a utilizar para evaluar los controles y requisitos de calidad de esos materiales que conforman la estructura del pavimento. Obviamente estamos fundamentados en las especificaciones técnicas del INVIA, debo de conocerlas muy bien para poder entablar el diseño de pavimentos. Obviamente deben de ser las especificaciones y normas vigentes. 8. Aparte de las especificaciones INVIA, pues muchos materiales también los rigen a través de las normas técnicas colombianas en ETC. 8. Debo de investigar si en la zona existen el mismo tipo de pavimento que yo voy a diseñar y si existen, si tienen fallas o no. Y si tienen fallas, ¿por qué han fallado esos pavimentos? Porque están deteriorados para no cometer los mismos errores. ¿Ok?
si han funcionado con anterioridad en esa localización, ese tipo de pavimentos, si han funcionado bien, si no han funcionado, etcétera, para no cometer los mismos errores. Entonces, todos estos son criterios de decisión que me fundamentan el diseño del pavimento. Debo de tenerlos claros antes de introducirme en los métodos de diseño, básicamente de pavimentos flexibles. Entonces, vamos al primer tipo de pavimentos, el primer método de diseño de pavimentos, que es el método de envías. Método de diseño de pavimento en vías. La metodología en vías contempla dos tipos de metodologías de diseño de pavimentos. El primero es método de envías para tránsito bajo. Y el segundo es método de envías para tránsito medios y altos, para pavimentos flexibles. El primero, pues, está fundamentado para el nivel de tránsito NT1, es decir, niveles de tránsito por debajo de 500.000 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Y el segundo método está fundamentado en metodología para tránsito NT2 y NT3, respectivamente. Esta metodología se fundamenta en métodos empíricos bastante conservadores a partir de la metodología de la AASHTO. ¿Ok? Ambos están en función de unos catálogos de estructuras que pueden descargar de las páginas web del INVIAS. ¿Ok? Entonces veamos el primero de ellos, que es el método INVIAS con bajo volúmenes de tránsito. Esta metodología se fundamenta en identificar dos variables primordiales. La primera es clase de tránsito de diseño y la segunda es el tipo de soporte de la estructura de subrasante donde voy a apoyar la estructura del pavimento. Entonces, dentro de la clase de tránsito de diseño, ellos fundamentan el tipo de tránsito en función del número de vehículos pesados diarios al año inicial de servicio en el carril de diseño. Recordemos cuáles son los vehículos pesados. Díganme. Buses y camiones. Correcto, los vehículos pesados son los buses y los camiones, o aquellos que pesen más de 4 toneladas. Debemos de saber entonces cuáles son los vehículos de buses y camiones que van a circular en la vía en el carril de diseño para el primer año inicial de servicio. Para mirar esto debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, el tránsito por adoptar para el diseño está en función del ancho de la calzada que vamos a diseñar. Si el ancho de la calzada es menos de 5 metros, se asume el 100% del tránsito en los dos sentidos. Si es de 5 a 6 metros, el 75% del tránsito en los dos sentidos. Y si la vía tiene un ancho de calzada mayor o igual a 6 metros, el 50% del tránsito en los dos sentidos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Sacar el porcentaje de buses y camiones y en función del ancho de la vía, puedes asumirlo el 100% o el 75% o el 50% de los dos sentidos. Entonces, si ese número de vehículos pesados, de buses y camiones, en el carril de diseño para el primer año de servicio del pavimento
va a estar de 1 a 10 vehículos pesados. Categorizo la vía del tránsito en T1. De 11 a 25 la categorizo como T2. Y de 26 a 50 vehículos pesados por día como T3. ¿Ok? La segunda variable es la variable del tipo de suelo de la subrasante y se fundamenta en el CBR de diseño por zonas homogéneas. Recuerden que para cada zona homogénea hay que hacer diferentes tipos de diseño de pavimentos. Entonces, si el CBR de diseño es 2%, el tipo de subrasante es S1, si está del 3 al 5% como S2, del 6 al 10% como S3, del 11 al 20% como S4 y mayor al 20% como S5. Entonces, fundamentado en ese tipo de tránsito T y en el tipo subrasante S, entro a unas cartas de diseño. Y evalúo la estructura más económica. ¿Ok? Entonces, vámonos al libro de Montejo, Alfonso Montejo, Ingeniería de Pavimentos. Yo se los envío a ustedes. Ábranlo, por favor, el libro de Montejo. En la metodología para tránsitos bajos de Limbías. Ahí vamos a encontrar unas estructuras que van a ser las siguientes. Primero, el catálogo de las estructuras de Limbías considera las estructuras de 3 tipos. La primera son aquellas que tengan como carpeta de rodadura tratamientos superficiales dobles, ¿ok? Que son las cartas tipo 1. Y en ellas vamos a encontrar la carta 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. La 1.1 son aquellas que tienen tratamiento superficial doble con materiales granulares sin estabilizar de base y de subbase, apoyados en una subrasante mejorada. La tipo 1.2, tratamiento superficial dobles con base granular sin estabilizar, con subbase estabilizada con cal sobre su rasante mejorada. La tipo 3, 1.3, estabilizaciones de base con cemento, subbase granular sin estabilizar sobre su rasante mejorada. La tipo 1.4, tratamiento superficial doble con estabilizaciones de base con cemento y estabilizaciones de subbase con cal apoyadas sobre su rasante mejorada. De todas ellas, pues la más económica obviamente va a ser la primera, que es la 1.1, que son materiales granulares sin estabilizar. El resto tiene estabilizaciones. Las tipo 2 son aquellas donde utilizamos mezclas asfálticas densas del tipo arena-asfalto y vamos a encontrar 3 tipos, la 2.1, la 2.2 y la 2.3. La 2.1 es mezcla asfáltica densa arena-asfalto con materiales granulares sin estabilizar de base y subbase, apoyados sobre su rasante mejorada. La tipo 2.2, mezcla asfáltica densa arena-asfalto con estabilizaciones de base con emulsión asfáltica, subbase sin estabilizar y su rasante mejorada. Y la tipo 2.3, mezcla asfáltica densa de arena-asfalto con base granular sin estabilizar, apoyado sobre subbase estabilizada con cal y una subrasante mejorada. ¿Ok? La tercera opción que me da el catálogo es utilizar como carpeta de rodadura un slurry and seal o lechada asfáltica, ¿sí? Apoyado sobre una mezcla abierta en frío, ¿sí?
Eso lo vamos a utilizar como carpeta de rodadura. Y tenemos las tipo 3 que consideran la 3.1, 3.2 y 3.3. La 3.1 pues es la lechada asfáltica sobre la mezcla abierta en frío, apoyado sobre materiales granulares sin estabilizar de base y subbase en un suelo de apoyo de subrasante mejorada. La tipo 3.2, lechada asfáltica sobre mezcla abierta en frío, con base estabilizada con emulsión asfáltica sobre subbase granular sin estabilizar y una subrasante mejorada. La tipo 3.3, lechada asfáltica sobre mezcla abierta en frío, apoyado sobre materiales granulares estabilizados, la base en emulsión y la subbase con cal sobre su rasante mejorada. ¿Ok? Cuando tenemos materiales disponibles en la zona del proyecto, pues siempre la más económica va a ser las tipo 1.1, 2.1 y 3.1, que son aquellos donde utilizamos materiales granulares sin estabilizar. En el caso de que no tengamos materiales disponibles en la zona del proyecto, habría que analizar las opciones de estabilizaciones que les acabo de mencionar. Para los catálogos del INVIAS, vamos a tener una serie de nomenclaturas que son las siguientes. El tratamiento superficial doble pues, va a ser un rectángulo y se denomina con la letra TSD. En la base granular, pues vamos a tener como convención unos ladrillos, la subbase granular, una línea a 45 grados, la subrasante mejorada, pues un rectángulo grande, vacío, la base estabilizada con cemento, pues unas cuadrículas, la subbase estabilizada con cal, unas líneas horizontales, base estabilizada con emulsión asfáltica, unas líneas verticales, capa de rodadura de arena asfalto, un rectángulo con las letras AA, lechada asfáltica con la letra AA o LA, una línea, mezcla abierta en frío, un rectángulo con las letras FAM o MAF. ¿Ok? Con base en esas nomenclaturas y en función, primero, del tipo de carpeta de rodadura que utilizamos, entramos a las cartas de diseño, las tipo 1, en función del tipo de tránsito, T1, T2 o 3, y S1 a S5 respectivamente, y escogemos la estructura respectiva. Entonces tenemos la carta, los catálogos 1.1, 1.2 y 1.3, 1.4 y la 2.1, 2.2, 2.3, la 3.1, 3.2 y 3.3 respectivamente. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejercicio y dice lo siguiente: diseñar pavimento flexible para la vía Montería Las Palomas, lo cual es una vía terciaria con un ancho de 5.5 metros, donde se esperan circulen 185 vehículos por día, de los cuales el 85% son automóviles y el resto buses y camiones. La longitud de la vía a pavimentar va a ser de 5 kilómetros. El aforo del tránsito se realizó en el año 2021.
y el pavimento debe iniciar en servicio en el año 2021. Entonces, lo primero que debemos de mirar es el tránsito. ¿Qué tenemos de tránsito? ¿Cuánto tenemos de TPD? 185 por día. 185 vehículos por día. De esos 185 vehículos por día, dijimos que autos era el 85% y buses y camiones el resto, es decir, el 15%. En pocas palabras, de los 185 vehículos, ¿cuántos son vehículos pesados? ¿Cuánto? 28. De esos sabemos que Ingeniero, está 28, proyectando donde está solucionando el ejercicio. disculpe, se lo muestro. No lo están viendo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. De esos 28 son vehículos pesados por día. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, Ok. De esos 28 vehículos pesados por día son en los dos sentidos. Pero en función del ancho de la vía, ¿cuánto es el ancho de la vía? 5.5 metros. 5.5 metros. Entonces, en función del ancho de la vía, que es 5.5 metros, veamos cuánto sería el análisis que debemos de considerar. Entonces, tenemos, en función del ancho de la vía, que es 5.5 metros, tenemos que menores a 5, el 100%, de 5 a 6 metros, el 75%, mayores a 6 metros, el 50%. Entonces, estamos en el rango de 5 a 6 metros, entonces el tránsito a considerarse es el 75%. Entonces, el tránsito sería 28 vehículos pesados por día por el 75%. ¿Cuánto me da? 21, ingeniero. 21 vehículos pesados por día en el carril de diseño. ¿Ok? Ya sé que tengo 21 vehículos pesados por día en el carril de diseño, ¿en qué rango de clase de tránsito de diseño vamos a tenerlo? En el rango de 11 a 25. Entonces, si estamos en el rango de 11 a 25, nuestro tipo de tránsito sería un T2. ¿Ok? Entonces tenemos un T2, el tipo de tránsito. ¿Listo? Lo otro es el tipo de subrasante a emplear.
Para el tipo de subrasante a emplear, dos. Tenemos que el CBR de diseño, ¿cuánto fue? Yo no le di el CBR de diseño. No, ingeniero. No, ingeniero. Anotemos un CBR de diseño del 4.5%. ¿Ok? De acuerdo con el estudio geotécnico, se tiene un CBR de diseño del 4.5% para esa zona homogénea del pavimento y se considera una sola zona homogénea. Entonces, si el CBR de diseño fue de 4.5%, entonces nuestro tipo de subrasante está en este rango de 3 a 5, por ende, nuestro tipo de suelo va a ser tipo subrasante S2. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de análisis debemos de hacer? Para un T2, S2. ¿Sí? Entonces, entramos al catálogo de las estructuras y vemos cuál estructura vamos a diseñar. Entonces, veamos las alternativas. Vámonos al catálogo. La primera alternativa, anotémosla por favor. Como es una zona cercana a Montería, tenemos disponibilidad de materiales granulares. Entonces, como tenemos disponibilidad de materiales granulares, la opción más económica siempre va a ser materiales granulares sin estabilizar. Entonces, analicemos las tres alternativas que nos da el catálogo con materiales granulares sin estabilizar. La primera es con tratamiento superficial doble. La segunda es con sello de arena asfalto. Y la tercera es con una mezcla abierta en frío. Entonces vámonos al libro de Montejo y analicemos las tres opciones. La primera, tratamiento superficial doble y con subbase granular. Entonces vemos la T2S2, ¿cuál es? Es esta que tenemos aquí. Entonces anotemos la primera alternativa. Tratamiento superficial doble. Recordemos que los ladrillos son base granular 20 centímetros, subbase granular 20 centímetros y mejoramiento de su rasante 30 centímetros. Entonces anotemos esa primera alternativa. ¿Qué? Tres alternativas de diseño. La alternativa A entonces sería una rasante, un tratamiento superficial doble, una base. Ingeniero, me está mostrando dónde está escribiendo el ejercicio. ¿Cómo? El ejercicio no veo que lo esté compartiendo, apenas están las tablas. Ahí. La primera alternativa, tratamiento superficial doble, base granular 20 centímetros, subbase granular 20 centímetros y el suelo de la subrasante me tocaría excavar
sacar todo ese material y reemplazarlo por un material de mejor calidad a una profundidad de 30 centímetros. ¿Ok? Veamos la segunda alternativa. La segunda alternativa sería la 2.1, que es carpeta de rodadura de arena asfalto con materiales granulares sin estabilizar. Entonces vámonos a la 2.1, la T2S2. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una capa de rodadura arena asfalto de 5 centímetros, una base granular de 15 centímetros, una subbase de 20 y un mejoramiento subrasante de 30 centímetros. ¿Ok? Entonces anotemos la alternativa 2. Alternativa B. Entonces tendríamos la estructura del pavimento. Tenemos el suelo, la subrasante. Tenemos una arena asfalto de 5 centímetros. Tenemos una base granular de 15 centímetros. Tenemos una subbase granular de 20 centímetros y excavo la subrasante que no me da suficiente soporte, lo reemplazo por un material de mejor calidad y tengo que profundizar 30 centímetros en ese mejoramiento. ¿Ok? La tercera alternativa sería la tercera carta, que es la 3.1 para materiales granulares sin estabilizar. La 3.1 me dice que es lechada asfáltica sobre mezcla abierta en frío y materiales granulares sin estabilizar. Entonces voy para la 3.1, la T2S2. Entonces la tercera alternativa C sería un suelo subrasante. Tenemos entonces superficialmente tenemos una lechada asfáltica o el Lurri and Seal. Tenemos una mezcla abierta en frío de 5 centímetros. Tenemos una base granular de 15 centímetros, una subbase granular de 20 centímetros y una subrasante mejorada, la cual me toca sacar material. Ingeniero, nos está mostrando el ejercicio. En una profundidad de 35 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las tres alternativas que cogimos del catálogo de diseño. Utilizando tratamiento superficial doble, utilizando arena asfalto y utilizando lechada asfáltica sobre mezcla asfáltica en frío para materiales granulares sin estabilizar. En el caso de que no tengamos materiales granulares disponibles en la zona del proyecto, ahí sí nos tocaría hacer el análisis con las otras cartas de diseño, que son estabilizaciones con cal, o estabilizaciones con emulsión asfáltica, o estabilizaciones con cemento. Pero en el caso típico del ejercicio, hay disponibilidad de materiales en la zona, entonces la más económica siempre va a ser los materiales granulares de base y subbases sin estabilizar. ¿Sí? Y tenemos las tres opciones de carpeta de rodadura: tratamiento superficial doble, arena asfalto
y lechadas prácticas sobre mezcla abierta en frío. Entonces, de estas tres estructuras que me resultó del catálogo, debo de evaluarlas a la más económica. Para ello, pues debo de conocer los precios de los diferentes materiales y se analiza eh, cuál es la más económica y qué es la óptima. ¿Ok? Igual a los ejercicios que hicimos al principio del semestre. ¿Sí? Se deben de averiguar precios de tratamiento superficial doble, precios de bases, precios de subbases y se puede analizar por metro cúbico. Tenemos los espesores, tenemos el ancho de la vía, tenemos la longitud de la vía. Entonces, ¿qué nos sale más económico? La A, la B o la C. También eso lo pueden analizar por metros cuadrados, por los espesores, por 1 metro de ancho, por 1 metro de largo, sin ningún problema. Entonces, de esas tres se evalúan y la más económica es la que se escoge. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. Dime. Caso tal de que no se tenga materiales cerca de la vía, ¿cuándo sabría si tenía que estabilizarla con cal o cemento? O sea, ¿cómo sabría qué tipo de estabilización es? De acuerdo al tránsito. No, dependiendo de lo que te salga más económico. Entonces, tienes que evaluar la estructura estabilizada con cal, cuánto te sale, y tienes que evaluar la estructura estabilizada con emulsión asfáltica y la estabilizada con cemento, a ver cuál te sale más económica. ¿Ok? Listo, ingeniero. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Mm? ¿Hay preguntas o no? Ingeniero, una pregunta. Dime. Bueno, cuando se estaba dando la parte más teórica, usted mencionó que también se tiene en cuenta lo de la temperatura, pero para estas cartas de diseño no se tiene en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo? Al principio nos dijo que se debería tener en cuenta la temperatura como una variable, Sí, claro. pero en las cartas de diseño no tienen en cuenta la temperatura, solamente lo del CBR y lo Ahora, de diseño. intrínsecamente, estas metodologías ya involucraron el análisis por temperatura dentro del análisis de la ASTO que se utilizó para hallar estas estructuras que estamos viendo. ¿Ok? Esto no se ve implícitamente porque ya tenemos las cartas de los catálogos. ¿Ok? Pero para el siguiente método, que es el método de medios y altos, sí vamos a ver que el análisis de la temperatura es importante. ¿Ok? Porque ya una de las clasificaciones para evaluar los catálogos eh, es la temperatura y la otra es la precipitación para con eso entrar a las cartas de diseño. Ya aquí ya está intrínseco dentro de los catálogos. ¿Ok? Gracias, Nito. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Profe, ¿y los precios de eso, cómo los conseguimos? Los precios de los materiales. eh, Hay unos precios que maneja el Invías. Ustedes tienen internet bueno en su casa. Más o menos, profe. Bueno, ya les explico, denme un segundo. Hagamos todo el siguiente procedimiento. Todos abramos el navegador, Google o el que tenga. Entremos a la página del Envías. Una vez en la página del Envías,
¿Estamos todos en la página del envías? Sí, señor. Aquí a la derecha hay una lupita. Escriban APU y denle Enter. Listo. Al darle a APU nos arroja directorio de proveedores y nos arroja los análisis de precios unitarios utilizados principalmente para las licitaciones en todos los departamentos de Córdoba. Eso se actualiza cada 6 meses. Busquemos a Córdoba. Aquí tenemos Córdoba. Le damos clic en Córdoba, que es la actualizada. Tenemos las APUs Invías Córdoba para el segundo semestre del año 2020, que es la más actualizada. Le damos descargar. Descargamos y abrimos el archivo en Excel. Todos están viendo. Sí, señor. Al abrir el archivo en Excel, encontramos los APUs 2020 actualizados, en donde tenemos índices, tenemos precios de transporte, precios de manos de obra, precios de materiales, precios de equipos. Al darle índice, no aparece los índices de los APUs de acuerdo con las especificaciones envías. El artículo 200, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál es la numeración de la base y subbase granular de acuerdo con las especificaciones técnicas? ¿Cuál es el artículo de base? Eso ya deben de sabérselos. La 300. La 320, la 330 y la 320 la de subbase. Entonces vámonos a la 320. Buscamos la 320, que es subbase granular, clase A, clase B, clase C. Y tenemos los precios aquí al lado derecho. 122.522 el metro cúbico. Y para la base, que es la 330, tenemos precios de 155.000 pesos el metro cúbico aproximadamente. Si queremos mirar cuál o en qué consiste ese precio, por ejemplo, miremos la de la base granular. Aquí tenemos el ítem de base granular, en qué consistió. Base granular, compactador, saltarín, herramientas, pero este es con saltarín, material de base granular, gradación 1, el precio de la subbase, el transporte de la subbase ya está incluido, y utilizan un oficial y 4 obreros, y el costo total, pues 155.743 pesos. ¿Ok? Esto en cuanto a APUs generales, que son de acuerdo con las especificaciones técnicas del envías. Si queremos ver ya precios más explícitos, vámonos por ejemplo a mano de obra. Aquí tenemos los precios de mano de obra por día de un armador, de un calculista, de un ingeniero, de un obrero, de 10 obreros, de un maestro de obra, de un oficial, paletero, rastrillero, soldador, topógrafo, etcétera, celador. ¿Sí? Y la unidad por día o por hora. Los equipos, pues encontramos todos los diferentes costos de equipos por hora o por unidad, desde bulldozer, todos los diferentes tipos, camionetas, compactadores, virocompactadores, cortadores de pavimento por hora, diferencial, todos los diferentes equipos que vamos a utilizar, grúas, mezcladoras, motobombas, piloteadoras, planta eléctrica, retroexcavadoras, todos los diferentes tipos de retroexcavadoras, talados, tarifas, vibradores, etcétera, hasta volquetas. ¿Ok? En materiales, nos vamos a materiales y encontramos los precios de materiales: acero,
cuánto vale el kilo, A36, A37, PDR, acelerante, cuánto vale el kilo, adoquines, agregados, lechadas, asfálticas. Aquí vemos los agregados para lechadas asfálticas, los precios de los agregados de lechadas asfálticas, alambres, árboles, arena de soporte, asfaltos, etcétera. Cemento asfáltico modificados, el kilo. Ya son materiales más intrínsecos. El concreto hidráulico para pavimentos, módulo de rotura de 20, módulo de rotura de 36, módulo de rotura de 43, 45, etcétera. Los concretos de resistencia, tipos de emulsiones asfálticas, a como el litro, formaleterías, geomallas, etcétera. ¿Ok? Materiales para base. Aquí están los precios de las mezclas. Mezcla abierta en caliente, la MAC 1, MAC 2 y MAC 3. Mezcla abierta en frío, metro cúbico 278.000 pesos. La MAF 19, la MAF 25, la MAF 38. ¿Ok? Esos numeritos ya ustedes saben qué significan, ¿sí o no? Díganme. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y a esta altura ya ustedes saben, deben de saber cuándo implementar, por ejemplo, una 19, cuándo implementar una 25 y cuándo implementar una 38, porque eso ya se lo expliqué. ¿Ok? Tenemos las mezclas densas en caliente, 25 tipo 19, tenemos las mezclas densas en frío, las mezclas discontinuas, todos los precios están aquí. ¿Sí? Los tratamientos superficiales, vamos a decir que parecen los tratamientos superficiales. No están los tratamientos superficiales, pero tratamientos superficiales están en las normas en vías. Si no estoy mal, es la 430 y 431. Entonces vamos a la 430, por ejemplo. 431, aquí deben de aparecer, aquí están los tratamientos superficiales. Por gradación, tratamiento superficial con gradación 19, 13 o 19. Y los precios por metro cuadrado, simples y los dobles. Tratamiento superficial doble, precio por metro cuadrado. Sello, arena, asfalto, aquí lo vemos. Metro cuadrado, lechada asfáltica, metro cuadrado, lechada asfáltica, metro cuadrado, mezcla densas en frío, los precios totales. ¿Sí? De ahí la importancia de mirar el artículo que estamos viendo y analizando de esa mezcla para entrar directamente con el número de ese artículo y mirar el precio mucho mejor. ¿Ok? Entonces aquí están todos los diferentes precios. Ahora sí saben dónde pueden averiguar precios, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Sí, ingeniero. Y para el caso de los rendimientos de máquina. Yo sé que eso es de cada máquina, pero también ¿dónde puedo averiguar eso? ¿Qué quieres que te haga la tarea del ingeniero? ¿Cómo se llama? El ingeniero Edwin. Le estoy dando todo el machete para que hagan la tarea del ingeniero. ¿Cómo es? Edwin, el profesor Edwin. Ahí dentro, ustedes pueden mirar los rendimientos. Básicamente los rendimientos se fundamentan en la experiencia. Realmente cada zona, pues varían los rendimientos. ¿Por qué? Mira un ejemplo, el rendimiento de una máquina, de un bulldozer, de una retroexcavadora. No es lo mismo poner una retroexcavadora a trabajar en Montería que ponerla a trabajar en Bogotá o en Tunja. ¿Por qué? Porque el nivel del mar, el rendimiento es diferente a la altura, porque la presión atmosférica disminuye la fuerza motriz de las máquinas. ¿Sí? A partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, los porcentajes de disminución están entre el 1% y 1.5% por cada 100 metros que le demos sobre el nivel del mar. Se va a disminuir esa potencia de la máquina. No solamente eso, sino que va a variar dependiendo del tipo de terreno donde estés trabajando. No es lo mismo trabajar sobre un terreno suelto que sobre barro, que sobre roca. Entonces, cada rendimiento es explícito para cada zona de trabajo
y realmente los rendimientos se evalúan explícitamente para cada actividad. Eso te lo digo para que sepas que fundamentalmente los rendimientos se fundamenta es en la experiencia de cada quien. Pero hay unos rendimientos que dentro de los APU que les acabo de dar, ustedes los pueden evaluar. Por ejemplo, busquen el ítem donde utilicemos conformación de su rasante, que es el 300. Afirmado. Entremos a afirmado, por ejemplo. Al ingresar a afirmados, dentro de cada APU, tú puedes darte cuenta aquí que en motoniveladora tiene un rendimiento de 45 metros cúbicos, hace esa máquina aproximadamente por hora, ¿ok? Y esos son rendimientos más o menos globales o generales que utilizan. ¿Me explico, Arley? Sí, sí, claro, ingeniero. Entonces ahí dentro de los APU puedes tener rendimientos básicos, pero esos son realmente, como te dije, son muy variables. Esto te sirve de guía. Por aquí tienes que son para una motoniveladora 45 metros cúbicos por hora, porque la tarifa que estás pagando ahí es por hora. El vibrocompactador, más o menos son lo mismo, porque está en función. Estos tres equipos trabajan lineales, entonces el rendimiento va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la motoniveladora va a estar en función del carro tanque. El vibrocompactador va a estar en función de la motoniveladora. Es decir, que si la motoniveladora no avanza, el vibro tampoco avanza. Eso implica que los tres van a mantener el mismo rendimiento porque van a trabajar en conjunto. Ese es otro tema que hay que mirarlo. ¿Ok? Entonces, eso de los rendimientos es muy variable y es más que todo basado en la experiencia. Tú realmente con tus condiciones explícitas del trabajo que vas a realizar, debes de analizar ese rendimiento cuánto es, ¿sí? Pero ya uno por experiencia sabe más o menos cuánto puede colocarle en ese rendimiento. Pero esta es una guía que le están utilizando. Estos APUs no son camisa de fuerza, simplemente es una guía para que uno se oriente para evaluar los verdaderos APUs con los cuales uno puede licitar en las diferentes contrataciones estatales. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí, ingeniero, sí. No sé si fui claro, Arley, con la pregunta que me hiciste. Sí, señor. Gracias. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Profe, ¿para cuándo quedaría el parcial? El parcial lo haríamos la próxima clase. Ah, profe, yo quería hacer una pregunta respecto a las salidas de campo que dijo la otra vez. Ya no vamos a hacer eso, ¿verdad? Las cuestiones pues se complicaron. Ustedes saben que las condiciones del COVID pues están bastante complicadas, inclusive la alternancia en la universidad pues se echó para atrás, ya nadie está yendo a alternancia. Entonces estamos a espera de los decretos que están emitiendo las respectivas alcaldías y las respectivas administraciones municipales. Entonces no sabemos. Si nos dejan, pues la hacemos, si no, no podemos hacer nada. ¿Sí me entienden? Ah, ya. Ah, profe, y la otra pregunta es, ¿usted va a dejar un trabajo final? ¿Eso cuándo más o menos lo vamos a comenzar a hacer? ¿A ti quién te dijo que yo voy a dejar un trabajo final? No, pues por si lo deja. Ah, ese es otro cuento que tú estás pensando otra cosa. Pero yo en ningún momento les he dicho a ustedes que yo voy a dejar un trabajo final. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, como eh, nota final, tenemos un examen final. ¿Ya? No trabajo final.
Profe, ¿el examen final es de todo o de los últimos temas que vemos? El examen final, pues, está fundamentado más que todo en todo lo concerniente a los diferentes métodos de diseño de pavimentos flexibles, pavimentos rígidos y pavimentos articulados. ¿Ok? Pero tú sabes que para diseñar un pavimento tú debes de tener en claro todas las variables que hemos visto hasta ahora, desde evaluación tecnoeconómica, costos de materiales, tránsito de diseños, tipo de evaluación de soporte con CBR, módulo resiliente, etc. Eso debes de tenerlo claro hasta ahora, porque si estás cojeando o estás manejando mal esos temas de las variables de diseño, en metodología de diseño vamos a flaquear también. Entonces, fundamentalmente te diría que son métodos de diseño, pero resulta que para métodos de diseño debes de tener claro estos conceptos. ¿Ok? Sí, ingeniero. Listo, chicos. Entonces, bájense por favor los métodos de diseño del INVIAS para tránsito medios y altos, que están en las cartas del INVIAS. Lo otro es que en el libro de Montejo van a encontrar los métodos de diseño de la ASHTO, métodos de diseño de la Shell y métodos de diseño del Instituto del Asfalto. De esas tres metodologías que les acabo de decir, ASHTO, Shell e Instituto del Asfalto, van a bajar o imprimir todas las cartas y nomogramas que aparecen, las tablas, cartas y nomogramas que aparecen en el libro para que trabajen. ¿Ok? Entonces, si no las pueden imprimir o no tienen plata para imprimirla, por lo menos saquen resumen y saquen esas tablas aparte para que las tengan a la mano. ¿Me di a entender? ¿Entendieron? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque si vamos a diseñar y ustedes van a empezar a buscar en el libro, en la página, van a perder mucho tiempo en un taller o en algún quiz o algo que les dé. Entonces, les recomiendo que la tengan básicamente impresa o préstense el libro en la universidad. ¿Ok? O sáquenle copia al libro, a todas esas tablas que les acabo de decir. O eh, extraiga del libro digital esas tablas y obténgala a la mano y clasifícalas por metodologías de diseño. ¿Listo? Bueno, entonces por el momento lo que es teoría, dejemos aquí y entremos al laboratorio. Entonces cerremos este curso, esta clase, iniciemos laboratorio. Ok, entonces cerremos aquí, detengamos la grabación